Good morning and welcome to the San Sebastian Film Festival. Egunon guztioi eta ongi etorriak zinemaldira. Buenos días y bienvenidas, bienvenidos al Festival de Cine de San Sebastián. Vamos a tomar un café hoy con Camilo Restrepo, que es el director de Los Conductos, película que compite en la sección Zabaltegui Tabacalera. Sobre Camilo, decir que es un viejo amigo de la casa, ha estado por Donosti y por Tabacalera varias veces. Este verano ha dado un curso en la Elías Querejeta Cinescola. Y sobre la película, decir que se estrenó en la sección Encounters del pasado Festival de Berlín, donde fue distinguida con el premio a la mejor ópera prima. Buenos días, Camilo. Muy buenos días, muchas gracias. Encantado de tenerte por aquí. Yo estoy encantado. Y vamos a empezar con una pregunta que apela directamente al título, Los Conductos. ¿A dónde nos llevan estos conductos? ¿Qué vamos a encontrar ahí, en ese túnel, viaje? Sí, en verdad es un túnel, en verdad es un viaje. Y dejarse conducir primero por la película es lo que quiero para el público, que se abandonen un poco. Es una película de ficción que está basada en un hecho real que aconteció al protagonista de la película, que no es un actor profesional, es una persona normal, es un amigo mío que se llama Pinky, que conocí en el 2013, 2014, no sé muy bien. En esa época, durante varios años fuimos hablando y me contó que cuando había sido bastante joven, llegó a la ciudad de Medellín, en donde yo nací, y había sido indoctrinado por una secta religiosa, había sido manipulado por esta secta, por el líder, y con fines lucrativos y no espirituales. Entonces, al cabo de varios años, cayó en cuenta de la manipulación, de haber cometido actos que ahora no cometería él o que no quiso, o que no tuvo la conciencia de haber cometido. Escapó entonces de la secta y luego, pues con el tiempo, cuando yo lo conocí, ya estaba por fuera de ella. Y luego, con el tiempo, me fue diciendo que anhelaba poder encontrar la ocasión de matar al líder de la secta. Y entonces así, pues, impedir que indoctrinara a otros jóvenes como él, impedir que esos jóvenes cometieran actos criminales. Entonces era como una justificación, para él era continuar un poco en el pensamiento de esa secta criminal, era decir, un pequeño mal justifica un gran bien. Entonces comenzamos a hablar de eso, de lo que significaba pues, pasar a este acto. Y en un momento, pues, hablamos tanto que me convenció y me dije, pues sí, te voy a ayudar a que lo matemos, pero lo vamos a matar en una película. Vamos a comenzar una película. El acto primero será que matamos a este señor, ya está. ¿Y cómo vamos a reconstruir tu vida? Vamos a partir de la hipótesis en que tú me vas a contar, vamos a poner en palabras cómo imaginar esto en una ficción, que tú te escapas de la secta, seguramente te van a perseguir los otros adeptos, que son gente peligrosa, vas a tener que huir, tal vez cambiar de ciudad, vas a tener que vivir, conseguir un trabajo, vas a querer volver otra vez a las armas o a lo que sea. Y entonces ese es Los Conductos, ese es ese viaje de volver a reintegrar la sociedad por parte de un joven que llegó a la secta precisamente porque se sentía marginalizado por esta sociedad. Entonces volver otra vez. Vamos a hablar ahora de la parte visual de la película. Acabas de contarnos de alguna manera así como una sinopsis contada, ¿no? Pero hay algo, cuando empezamos a ver la peli, que ayer yo utilizaba la palabra primitivo y radical. Sí que me interesa que entremos un poco aquí, ¿no? O sea, que entremos a estos conceptos que tienen que ver con lo que vemos. En el argumento que contabas ahora, uno intuye elementos del cine de género. Uno intuye, pues hay una huida, hay un viaje, hay un túnel, hay un personaje malo, hay un personaje del que hay que vengarse, ¿no? Y la película casi empieza con una sombra de la que surge una pistola. Cuéntame, o sea, esta economía visual primitiva, ¿cómo te la planteaste? Sí, entonces yo no vengo del cine, no vengo de una escuela de cine, sino que vengo de una escuela de pintura, de bellas artes. Entonces, pues, mi formación fue entrenarme durante años a ver una sola imagen y no a ver 24 imágenes por segundo. Entonces, la manera en que compongo las películas está muy influenciada por esa formación. Para mí ya la composición de un cuadro pues trae todo un sistema de pensamiento y un sistema probablemente de sugerencias mentales. Entonces quise ir, efectivamente la palabra primitiva creo que me conviene,
quise ir en todo caso a un montaje, porque yo mismo monté la película, a un montaje muy elemental, a un montaje en el que añades un cuadro a otro cuadro. Y en los intersticios entre uno y otro hay un espacio mental que se genera, como por ejemplo cuando hay un díptico en pintura que une la narración de uno al otro, el paso. Entonces, pues es una especie de vacío entre las dos imágenes, pero un vacío sugerente, un vacío lleno como de sentido. Y por supuesto, pues si hay como un apoyo en el género de cine existente ya, y hay una especie de cinefilia que es presente, de conocer cómo se ha hecho, casi como intentar estudiar yo mismo los contenidos de otras películas, haciendo yo mi propia formación, mi propia instrucción de cineasta autodidacta. Entonces, de alguna manera, yo creo que también es una especie de pequeño homenaje, o en todo caso, admitir que soy discípulo de maestros que yo mismo escogí. Hay algo de lo que me interesa hablar y que ayer quizá no tuvimos tanta oportunidad durante el primer pase, que tiene que ver con las voces. Justamente tú hablabas ahora de la idea de díptico, ¿no? De cómo ir de una imagen a otra, pero hay aquí un elemento que también va uniendo el relato, ¿no? Que son las diferentes voces en off, llamémoslas así, que van atravesando lo que vemos y que me parecen un elemento fundamental, ¿no? Fundamental en la fuerza de los conductos. Háblame también de la voz en off y del momento en el que tu propia voz en off también aparece en escena, ¿no? Sí, bueno, la voz en off en cine aparece muchas veces como una facilidad o como una falla. Normalmente la gente piensa que es un camino fácil, un atajo que toma el cineasta. Entonces, cada vez que un cineasta va a utilizar una voz off, pues se la piensa dos veces, porque va a sentir que le van a poder atacar por ahí, diciéndole que no. Sobre todo porque la voz off también quiebra, digamos, el efecto realista de una película. Crea una distancia total. Estamos en una voz que tal vez es un poco, conoce más que tú, una voz omnisciente, una voz de narrador, una voz que sabe más que el personaje, que sabe más que el espectador. Entonces es una voz que efectivamente yo escogí porque nos va a permitir, o en todo caso me permitía a mí, hacer alusión a esos eventos que yo no iba a mostrar, que son entonces la secta religiosa y lo que pasó antes. Entonces es una voz de pensamiento en la que Pinky, entonces, este joven que se libera, reflexiona sobre su pasado y sobre su porvenir. En algún momento me lo cuestioné si había que poner más diálogos o no, pero finalmente me di cuenta que yo, cuando veía películas en voz off, como las películas de Bresson o varios documentales, o los documentales de Chris Mark, Van der Keuken, siempre me sentía atraído por ese hilo que me iba llevando, un hilo narrativo, que me permitía viajar más libremente entre las imágenes. Iba a liberar entonces a las imágenes de ese peso narrativo y se iba a encargar entonces de llevarme por ahí para que yo pudiera tener otra sensación más con los sonidos, con las imágenes y con lo otro. Luego integré mi voz para ser como el compañero de Pinky, el compañero de mi amigo. Pues es una película pues fundada en la amistad y fundada en el respeto, en la amistad, porque así surgió esta película, en el respeto en que Pinky me confía una historia que es delicada y que me dice, bueno, tengo confianza en ti para que tú la manejes de una manera delicada. Y yo le digo, tengo confianza en ti para que tú seas el intérprete, a pesar de que no haya sido nunca un actor. Y vamos a hacer esto coherentemente. Entonces, al principio yo no pensaba intervenir en la película, pensábamos que fuera otra persona. Pero cuando llegué al rodaje, al quinto día de rodaje, fue un rodaje muy corto, de 14 días, al quinto día del rodaje primero no hice lo que llaman el scouting, es decir, ir al lugar y a ver quiénes son los actores, en dónde se filman y nada. El scouting se hizo en el mismo rodaje directamente durante esos 14 días. Y al quinto día no había segundo personaje. Hasta que por fin encontré otro personaje, pero no había escrito realmente todos los diálogos de este personaje, sino algunos. Entonces, es una persona que interpreta, pero entonces yo tuve que doblarlo para hacer entonces su voz, sus diálogos que iba yo escribiendo a medida que iba construyendo la película en el montaje.
Y al final me di cuenta que yo tenía que ser ese compañero de mi amigo, tenía que ser ese fue un proyecto que comenzamos los dos juntos y pensé, bueno, con mi voz yo estoy aquí ayudándole no, ayudándole no es la palabra, acompañándolo en este camino. Ayer hablamos un poco del montaje también y yo apelaba como a un término que, bueno, que viene también de lo clásico del montaje y de las teorías de montaje, ¿no? El montaje por eco, que en la película es muy evidente, ¿no? Cómo trabajas las relaciones. Antes hablabas de los dípticos, ¿no? Pero hablemos un poco más del proceso, porque hablabas ahora de un rodaje no muy largo, 14 días. ¿Con qué material llegas a la sala de montaje y cómo es tu proceso ahí? Yo casi lo entiendo, después viendo el resultado, como un poco musical. Siempre termino asociando tu cine a lo rítmico musical. Entonces, cuéntame y cuéntanos cómo fue estar en sala de montaje y cuándo supiste que la película ya estaba. Y ahora voy a recordar el último plano de la película. ¿Supiste que eso era el final? Sin contarlo quizá, porque la gente que nos está escuchando igual todavía no lo ha visto, pero montaje y cuándo un director sabe que la película ha terminado. Bueno, yo para esta película y para la mayoría de mis películas no parto de un guión, parto más bien de una lista de cosas que hay que hacer. Casi que es un fichero en que digo, bueno, escena 1 y escena 2. Y voy teniendo pues muy claro cómo voy a componer las imágenes. Como si tuviera, pues, yo parto como una estructura audiovisual antes de comenzar. Recojo imágenes, recojo sonidos, recojo textos y voy mezclándolas hasta que voy componiendo un universo audiovisual que precede el momento de la filmación. Entonces ya hay una especie de forma que se está definiendo de cómo es que voy a poder luego pasar a la mesa de montaje. Y sobre todo que tengo que rodar pensando en esa mesa de montaje también, pensando cómo voy a hacer esto con lo otro. Hay un ritmo, ahora que pienso, sí, pues sí, hay algo muy musical en mis películas, hay algo muy rítmico en todo caso. Y ahora que lo pienso con respecto al cine de género, al cine un poco de cinema noir, de policía, es un cine que necesita tener esos ritmos de aceleraciones y pausas para mantener como una especie de suspenso y atraer. Eso me encanta del cine, que sea rápido, que acelere y que sí, sentir que vamos con un organismo casi vivo, que la película es casi viva. En todo caso, no es monocorde. Luego quería crear una película que fuera un poco como sinfónica, es decir, que viniera con varias narrativas al mismo tiempo, y que fueran emergiendo y que se fuera componiendo como con la complejidad de una orquesta tal vez, y que cada una de las narrativas fuera también de una manera rítmica, llevando al espectador a cierto movimiento, atrayéndolo aquí y allá. Ahora el montaje, ya de la manera más básica, pues sí es un montaje con eco, es decir, como lo propones, como una imagen lleva a la otra, se comunican entre ellas y a veces de manera muy formal. No es un montaje, digamos, de inteligencia, es un montaje de intuición, Es un montaje en el que yo me permito jugar con las formas, decir que un círculo me puede hacer pensar en otro círculo, que un movimiento de cámara como un zoom me puede permitir pensar en un avance de una motocicleta. Y entonces voy haciendo esto que me parece que es como un juego casi surrealista o de asociación de ideas casi. ¿Qué me trae esta idea? Entonces, respetando muchísimo esa intuición primera de qué tienen las formas. Y para terminar, Camilo, esta pregunta de cuándo sabe un director que ha terminado la película, ¿no? Porque ahí hay algo que también me imagino que viene de la intuición o de entender que, ok, cerró o quedó ya como... Y con esto terminamos la charla. Perfecto. Bueno, es muy difícil terminar una película, yo creo, sobre todo una película que no está escrita, porque entonces no sabes cuál es el final y que estás escribiendo mientras montas el argumento y todo. Pasé yo creo que por unos 20 montajes, 20 versiones de la película y casi 6 meses de montaje, que son 6 meses de montaje creativo. Al cabo ya le había dado tantas vueltas y tuve la ayuda de mis productores y de 2 o 3 personas que comentaban el montaje y cada una de la etapa. Y entonces
con eso yo decidía pues, recuperar todos los comentarios y ver cuáles eran los comentarios que eran posiblemente una falla total o simplemente un punto de vista individual. Y al cabo de todo, pues dije, ya creo que ya armé el único punto de vista que yo podía tener y con el que yo podía seducir al público, pero entonces ya sí es una decisión como bastante individual, decir hasta aquí puedo llegar yo y hasta aquí puede llegar la comprensión de mi película para los otros. Pues con la película terminada y ya en pantalla, sí que os animamos a que paséis a verla. Todavía quedan pases en el festival y es una de esas pelis que uno va a recordar siempre, y por esto que decíamos de lo radical y primitivo y potente y de futuro, ¿no? Todo eso. Muchas gracias, Camilo, Muchas gracias por estar aquí. Te esperamos siempre, ya lo sabes, también en la Elías Querejeta Sin Escola, cuando quieras. Ahí estamos. Y os dejamos ahora con unas imágenes de la película y os animamos a verla en pantalla grande. Eskerrik asko guztioi. Había ahí un tipo al que todos respetábamos. Lo considerábamos nuestro jefe, hasta llegar a llamarlo el padre, aunque él era tan joven como nosotros. Yo era uno de sus hombres de confianza. Sabía que el padre vendría pronto hacia mí para darme otra misión. Llevaba días mirando la puerta, los muros, deambulando por los corredores, hasta el día en que él apareció. ¿Quién sabe durante cuánto tiempo los otros me van a buscar? Tal vez no mucho. Si alguien aprovecha la situación para ser padre en lugar del padre. Son muchos los que han querido matarme, pero no han podido. ¿Sabes por qué me llaman desquite? Porque el que viene a joderme termina jodido.